Ok, se cortó hace ratito, bueno, se terminó el bloque, no me fijé del tiempo. Vamos a continuar entonces. Estábamos analizando el chaparral y decíamos que esta, este ecosistema es muy parecido al que rodea nuestro entorno en el que nosotros estamos o en el que nosotros vivimos y en el cual pues, se desarrolla una serie de actividades económicas. Sabemos bien que esta región es una región industrial. Por lo tanto, todo lo que acompaña este desarrollo o que lo que lo ha acompañado, pues tiene que ver con el desarrollo urbano y que uno de los principales ecosistemas que podemos nosotros ver afectados, pues corresponde a este tipo, ¿no? Entonces, el otro pues, es un ecosistema que tiene que ver con el mar, toda la vida del mar, todo el océano es un ecosistema y pues aquí la importancia que este tiene es que pareciera ser que el ecosistema más predominante del planeta es el que menos conocemos y el que menos cuidamos. Así de simple. Entonces, me señalábamos en el bloque anterior precisamente de las características que tienen ciertas especies para adaptarse a los ecosistemas o para desarrollarse mejor en unos ecosistemas que en otros. De tal forma que vamos a identificar esos como factores limitantes, ¿sí? Vamos a identificar cuáles son esos factores que favorecen o que complican el desarrollo de las especies y vamos a ver de qué forma funcionan estos factores y entender un poquito más qué es lo que tenemos que aprender a equilibrar, a cuidar. Entonces, ya identificamos los diferentes ecosistemas, ya sabemos que de manera general todos los ecosistemas tienen factores bióticos y factores abióticos, ¿sí? A los factores abióticos, que no tienen nada que ver con los organismos vivos, se le llama también biotopo, es decir, la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia, las rocas, el suelo, ¿sí? Esos son factores abióticos o el biotopo del ecosistema. Mientras que todo lo que tenga que ver con seres vivos, desde microscópicos hasta plantas y animales, son los factores bióticos, es decir, lo que también se le llama biocenosis, ¿sale? Todos estos elementos, principalmente los seres vivos, tienen que tienen como características ciertos factores. Y a esos factores que le permiten o no subsistir en un entorno, en un ecosistema, pues le vamos a llamar factores limitantes. Entonces, de manera general, un factor limitante es un recurso variable, elemento o condición de un sistema que por su carácter escaso respecto al resto de factores, determina y limita el desarrollo y evolución de un proceso determinado, ¿sí? Entonces es un factor, es un concepto general de lo que es un factor limitante. Es aquello que determina y limita el desarrollo y evolución de un proceso. ¿Qué proceso puede ser? Pues puede ser el proceso de desarrollo de una especie, puede ser los procesos de recuperación del ecosistema, ¿sí? Etcétera. En ecología, los factores limitantes son los factores ambientales o ecológicos que actúan directamente sobre los seres vivos de una población, limitando su tamaño, ya que estos factores determinan su natalidad, mortalidad, migraciones, etc. Son los que regulan el crecimiento y la expansión de una especie. Es decir, si los factores ambientales son óptimos para el desarrollo de un ser vivo, favorecen el crecimiento de ese organismo en su medio. Pero si alguno de estos factores impide el crecimiento de una especie, entonces estamos hablando de un factor limitante, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué características tienen estos factores limitantes y cómo los podemos identificar. Entonces, entre estos factores físicos y químicos
que determinan el biotopo. Quedamos que el biotopo tiene que ver con factores abióticos que pues no tienen nada que ver con los organismos vivos, por lo tanto, la tierra, el aire, la luz solar y tal van a estar independientemente de la cantidad de seres vivos que habiten en ese ecosistema. Entonces, dentro de dentro del biotopo están los factores abióticos climáticos. ¿Cuáles son esos factores que impactan en el clima? La luz, ¿sí? Y habla de que esta parte de la luz en el agua, solo acceden a ello los organismos más superficiales, es decir, en el ecosistema de los océanos y los ríos y los lagos, a la luz solamente van a acceder los que estén más cercanos a la superficie. Mientras que en la Tierra también hay competencia en zonas frondosas para poder acceder a ella, como las selvas, los bosques tropicales o los bosques principalmente, ¿no? Donde, pues por la misma altura y cantidad de árboles altos, pues impiden que la luz llegue completamente hasta el piso, por lo tanto, pues habrá ciertos organismos que tendrán que batallar un poquito para alcanzar la misma intensidad de luz o la intensidad de luz necesaria para poder desarrollarse, hablando de plantas. Y también está como otro factor climático, la temperatura. Algunos seres vivos no pueden vivir a la temperatura que viven otros. La temperatura es un factor limitante, por eso también es un elemento que se considera para definir los distintos ecosistemas, ¿sí? La tundra maneja temperaturas muy por debajo de 0 grados centígrados, mientras que el bosque tropical maneja temperaturas que pueden llegar a los 30, 35, 40 grados centígrados sobre 0. Y también pues, los desiertos que alcanzan temperaturas arriba de 40, 50, 60 grados centígrados, ¿no? Entonces, por ello, la temperatura es un factor limitante. El agua. Es necesario que llueva o que los seres vivos puedan acceder al agua para poder vivir. Si no hay agua, mueren simplemente, ¿sí? Y obviamente, fundamental para los organismos que viven en los océanos, que la calidad del agua sea adecuada en cuanto a también temperatura, en cuanto a luz y en cuanto a sus características. Y para los organismos, vamos a llamarle así, terrestres, pues es fundamental porque el agua es uno de los elementos básicos para poder sobrevivir. Y obviamente la presión atmosférica, así como también en el océano, la presión que genera en las altas profundidades son factores limitantes para la sobrevivencia de las especies. Dentro de estos existen otros factores que son los factores abióticos o biotopo, ¿sí? El biotopo son factores que no dependen de la densidad de población, es decir, son factores que tienen que ver con el suelo. Ahora, están los que dentro de estos, estamos viendo que dentro de estos factores abióticos se subclasifican a su vez los climáticos que acabamos de analizar y los no climáticos. Estos no climáticos pues no dependen para nada de él, ni de la humedad, ni de la presencia de agua o no, porque están independientemente del clima y la temperatura que tenga el entorno, es decir, tanto en el bosque como en las tundras, como en el desierto, pues existe el suelo, ¿sí? Y obviamente todo lo que tenga que ver con el suelo, los factores del suelo en cuanto a su composición química, es decir, la cantidad de elementos químicos que conforman la sustancia propia con la que se conforma el suelo, su pH, su salinidad y todas esas propiedades químicas y físicas que presentan los materiales. Estas propiedades hacen que algunas especies vegetales puedan o no sobrevivir en él. Es decir, las
propiedades químicas y físicas del suelo son un factor limitante para el desarrollo de ciertas especies vegetales. En cuanto a los factores del medio acuático, la concentración del dióxido de oxígeno, del dióxido de carbono, que esté disuelto en el agua, el grado de salinidad del agua, la existencia de corrientes, el movimiento del agua al interior. Estos pueden también llegar a limitar el desarrollo de algunos organismos, por lo tanto, pues son factores limitantes no climáticos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, como factores limitantes bióticos, ¿sí? Aquí hablamos de la biocénesis, ¿sí? Que aquí está mal, aquí arriba está mal, dice biotopo, aquí debería decir biocénesis. Es más, lo voy a corregir de una vez para que no nos genere más confusión. La bio, ¿cómo se escribe? Biocenosis, exacto. Ok, entonces hablamos de los factores bióticos, que estos sí dependen de la densidad de población y obviamente corresponden al biocenosis del ecosistema. Entonces, estos factores bióticos dependen de la densidad de población. Por ejemplo, el alimento. Si no disponen de suficiente alimento, la población tendrá que ser menor, perdón, ¿sí? Relaciones interespecíficas. El número de depredadores limita el número de presas y viceversa, es decir, la relación entre especies. Y también están las relaciones intraespecíficas. Son las relaciones que se establecen entre individuos de la misma especie que también pueden limitar su existencia, es decir, menor cantidad de habitantes, pues hace más complicado la reproducción de ciertas especies o su conservación. Entonces, igual, la excesiva cantidad de población convierte una especie en una plaga si no hay este balance. Entonces, hablamos de estos factores bióticos, el alimento, las relaciones que hay entre diferentes especies, principalmente depredadores y presas, y las relaciones que hay entre las propias, del desarrollo de las propias especies, de las mismas especies. Entonces, estos son los factores limitantes que debemos de analizar o que debemos de tener en cuenta. En el crecimiento demográfico, por ejemplo, retomando el ejemplo que teníamos hace rato, yo voy a permitirle a una constructora que abarque una especie de una parte importante, un área de la pradera de territorios en los cuales pues yo debo primero saber qué características tiene ese ecosistema. Hace poco se supone que parte de esta fundamentación del desarrollo sostenible, pues tiene que ver con ciertas normativas o leyes que se promulgan con el objetivo de que se hagan precisamente estas consideraciones y estos análisis en cuanto al impacto ecológico y el impacto ambiental. Suponemos que todos estos expertos en las diferentes áreas del conocimiento de la ecología, tanto zoólogos, botánicos, etcétera, participan en este estudio, el cual pues, se va a solicitar a una empresa constructora por parte del municipio o del gobierno, según sea el caso, para pues demostrar
cuáles son las características del ecosistema, cuáles son las especies que viven, cuáles son los factores bióticos y abióticos con que cuenta, y en función de ello, hacer un análisis del impacto ambiental, es decir, de qué manera el desarrollo de este ejemplo de un fraccionamiento, pues va a afectar el equilibrio ecológico-ambiental de una región, ¿sí? Y obviamente se tendrá que analizar todos estos factores limitantes. Vamos a alterar el agua, vamos a alterar el suelo, vamos a alterar el clima, vamos a alterar las relaciones interespecíficas, vamos a alterar las relaciones intraespecíficas. Todo esto se debe de considerar de alguna forma para reflejarlo en el análisis de impacto ambiental que se supondría está escrito por ley, que se debe de llevar a cabo para ver la viabilidad de los proyectos. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. ¿Eh? Es decir, es importante conocer estos factores que estamos analizando, los factores limitantes en ecología, porque en ellos se va a fundamentar el análisis de impacto ambiental. ¿Sí? Estos solo son algunos. Hay procedimientos, los protocolos exigen todavía tener mayor cantidad de análisis. ¿Sí? Es decir, poner un fraccionamiento no nada más implica aplanar el terreno, construir calles y casas, colocar postes de alumbrado, líneas de teléfono, agua potable, sino que también se generan un montón de residuos de estas, se van a generar de estas fraccionamientos. ¿A dónde van a ir a parar esos residuos? ¿Cómo se van a manejar? ¿Sí? Se van a incorporar a un drenaje, se va a diseñar un sistema de drenajes y ese sistema de drenajes ¿a dónde va a desencadenar? ¿A dónde va a desembocar? Y si se va a desembocar o si no se va a desembocar o se va a acumular o se va a enterrar, ¿qué es lo que se va a hacer? Y todo eso que se haga, pues ¿cuál es el impacto? ¿Cómo van a modificar estos factores limitantes para poner a ciertas especies al límite de su reducción o incluso hasta su extinción? ¿Mm? Todavía aquí en Pachuca alcanzo a ver en las tardes, noches, algunos, no sé cómo llamarle, búhos, lechuzas, volando, ¿sí? Por lo tanto, yo supongo que todavía ahí consiguen alimento en forma de roedores, quiere decir que hay ratones, ardillas, conejos, que son su fuente de alimento, o hasta algunos insectos. Si de repente aquí la zona se llena de fraccionamientos residenciales, centros comerciales, calles pavimentadas, ¿qué va a pasar con esta especie, con este búho, con esta lechuza? ¿Qué va a pasar? Alguien que me quiera comentar para no sentirme tan solo y platicar. ¿Qué creen que qué va a pasar con esa especie? ¿Que se van a extinguir? Pues si no de primera instancia, cuando menos se van a buscar, se van a desplazar, ¿cierto? Van a migrar. Van a migrar, van a buscar otros lugares. Y esa simple migración, en el ejemplo de lo que tenemos en la diapositiva, ese es un ejemplo de estas relaciones interespecíficas. Esa relación se va a alterar, ¿sí? Porque a lo mejor esta lechuza tenía un cierto radio de acción, una cierta cantidad de kilómetros a la redonda, donde obtenía sus alimentos y había otra lechuza por allá con otro territorio, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? Al desplazar a unas, va a saturar el espacio ecológico de otras de su misma especie. Y entonces, ¿qué va a suceder con su alimento? Donde antes comían unos, van a tener que comer el doble o el triple de especies. Y eso va a generar que haya
obviamente cuando se encuentren volando en el cielo, en las mismas zonas, pues pelearse por la comida, matarse por la comida. Es decir, alterará también las relaciones intraespecíficas. Es decir, las relaciones que hay entre los individuos de la misma especie se van a pelear por alimento. Una hembra va a matar a un macho va a matar a una hembra por el alimento. Y después, ¿con quién se va a reproducir si ya lo mató? ¿Sí lo ven? Entonces, esto es algo que no se considera muchas veces. ¿Sí? Estos son los factores bióticos. Estamos viendo esta parte. Vamos a este mismo ejemplo, ¿no? Los factores no climáticos, ¿qué está pasando con la composición química del suelo? Pues ya le puse una cubierta de concreto, ¿sí? Ya no puede florecer nada a menos que pues, descuidemos el concreto y el poco pasto o hierba que crezca va a crecer entre las ranuras del concreto, porque hasta eso, la naturaleza es tan fuerte que si la dejamos sola, se recupera, pero si es una zona muy transitada, pues no va a crecer nada, no vamos a tener ni una sombrita. ¿Sí lo ven? El agua, conforme nosotros contaminamos el suelo, o contaminamos o desechamos el drenaje, todo lo que absorbe a los costados el suelo, de donde circulan los canales de aguas negras, por ejemplo, que en Tizayuca cruzan toda la ciudad, ¿sí? Se contaminan, ¿sí? Y nadie ha pensado, ninguno ni como ciudadanos, ni como gobiernos, hemos pensado en hacer un proyecto para entubar ese río, que hay zonas de la ciudad que huelen horrible, y eso es contaminación del aire, ocasionado por la contaminación de un río que seguramente hace muchos años la gente seguramente iba hasta a pasear a ese río, a bañarse, a lavar su ropa. Y que ahora pues está contaminado. Y todo el suelo y toda la tierra a su alrededor, tanto en su extensión como en su profundidad, también está contaminada. Y nadie dice, oiga, este gobierno, además de todo lo que prometió de seguridad, trabajo, educación, eh, recuperar las áreas deportivas y todo eso que se ve muy bonito, ¿no ha pensado usted en entubar el río de aguas negras de la ciudad, que parte la ciudad a la mitad? ¿No ha pensado darle un cauce seguro a ese río, a desembocarlo pues, en otro río más grande que esté igual o más contaminado que esté? No lo pedimos. ¿Ven cómo la cultura y la parte de la sociedad y la cultura también es elemento importante para este desarrollo sustentable? Como sociedad, ejercer ese poder, ese derecho. Y entonces nada más nos quedamos con que nos reflejen, medio nos mencionen uno de los 10, 17 objetivos, 18 objetivos de la desarrollo sustentable, pero realmente no estamos siendo conscientes, ¿se dan cuenta? Entonces, recuperamos el objetivo de la materia, ¿no? Que es hacer conciencia en nosotros como profesionales en estos asuntos, ¿no? Entonces, vean cómo estos factores limitantes son fundamentales para esto. Entonces, ya vimos cuáles son los factores limitantes, ahora vamos a ver cómo las especies se tratan de adaptar. Decíamos hace ratito, hay organismos que pueden vivir en ciertas condiciones donde otros no. Bueno, pues a eso se le llaman límites de tolerancia. Entonces ya se ha visto que los factores limitantes impiden el desarrollo óptimo de un organismo.
Con esto podemos decir que la ecología se basa en dos leyes básicas. La ley del mínimo de Levick, que dice que todos los organismos necesitan unos mínimos, no solo nutricionales, para poder sobrevivir. Es decir, no solo lo que su organismo les necesita para vivir, sino que otros también que tienen que ver con el clima, con el aire, con las otras especies, etcétera, para poder sobrevivir. Y está el límite de tolerancia de Shelford, que dice, tanto la deficiencia como el exceso de un bioelemento pueden ser factores limitantes para la existencia de un ser vivo. ¿Mm? Un ejemplo exagerado sería, pues una planta necesita agua para vivir, pero si de repente se inunda, esta agua la mató, porque fue demasiada agua. ¿Sí lo ven? Entonces lo que puede ser tanto la deficiencia, que no tengan los recursos necesarios para sobrevivir, como un exceso, que ya lo convierte en una plaga o en una amenaza para la especie, ¿sí? También son factores limitantes. Lo que nos lleva a lo mismo, chicos. La naturaleza requiere de equilibrio, ¿ok? Para sostener la vida. Entonces, según estos límites de tolerancia, bajo estos principios, encontramos especies eurioicas y especies estenoicas. Dentro de las especies eurioicas son aquellas que tienen un amplio margen de tolerancia hacia un factor biológico determinado. Yo ponía, por ejemplo, pues los cactus, que no necesitan tanta agua para sobrevivir. Entonces su margen de tolerancia a estar sin agua, o sobrevivir sin agua, o sin grandes cantidades de agua, pues es muy amplia. Tiene un amplio margen de sobrevivencia ante un entorno árido. ¿Sí? Y mientras que las especies estenoicas tienen un estrecho margen de tolerancia. Solo pueden vivir en unas condiciones muy específicas para un factor biológico. Una especie endémica, por ejemplo, será estenoica, ya que solo puede vivir en unas condiciones muy determinadas. Como, por ejemplo, ¿sí conocen el ajolote mexicano? Que es como una salamandra. Sí. ¿Sí? Que tiene sus branquias, es anfibio precisamente porque puede respirar en el agua con sus branquias que las tiene por fuera de su cuerpo. Y también puede vivir en la tierra sin problemas. Bueno, pues esa es una especie endémica de los canales de Xochimilco. Y solamente ahí se encuentra esa especie. No vas a encontrar esa especie en otro lado del mundo, no hay. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahí tiene las condiciones específicas que le permiten sobrevivir. Es decir, todos estos factores limitantes le permiten solamente eso. Y su tolerancia, su margen de tolerancia a que se le cambien algunos de estos factores es muy estrecho, es muy corto. Es decir, si le cambias la temperatura o si le cambias la composición química del agua o si le cambias la composición química del aire, etcétera, la especie simplemente se muere. ¿Sí? Son muy delicadas. Es como tener en tu pecera, como tener una pecera en tu casa. Sabemos que hay peces de agua dulce, en las cuales pues nada más les echamos nuestro anticloro, les echamos nuestro filtro de carbón activado, ¿sí? Sus burbujitas con oxígeno, y ahí pueden estar años nuestros peces, ¿no? El tiempo de vida que tengan cada especie. Pero no es lo mismo si nosotros queremos tener una pecera con especies de agua de mar. ¿Sí? Eso sí, ahí sí hay que controlarle todas esas, su margen de tolerancia
a factores como la salinidad, como el pH, el grado de acidez del agua, pues, como la temperatura, la cantidad de oxígeno, ¿sí? El movimiento de que debe de tener el agua, las corrientes. Son muy delicadas. Si algo te falla, tus peces se mueren, simple. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque no es, son especies que tienen un margen estrecho de tolerancia, son especies estenoicas, es decir, hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, en este estudio ambiental, retomando el enfoque de nuestra profesión, a la hora de generar un proyecto y que vamos a tener un impacto en el ambiente, tenemos que también conocer a todas y cada una de las especies que habitan y saber quiénes de esas especies serán eurioicas, es decir, no les va a afectar tanto a lo mejor que pues yo me extienda y tire unas placas de concreto ahí, pues porque no se alimenta directamente del piso, ¿no? Entonces no le va a afectar tanto, porque a lo mejor come insectos voladores, los pájaros, ¿no? ¿Sí? Y pues mientras yo aplane y deje unos árboles ahí, y ya con el tiempo que crezcan, pues ahí van a tener sus nidos y van a seguir su vida. Ok, puede ser. Pero también saber que hay otras que son más delicadas que esas, tanto plantas como animales y otros organismos, que hay que cuidarlos. Y no querer traer especies que no, por ejemplo, plantas para reforestar o para generar áreas verdes de un nuevo fraccionamiento en donde voy a querer traer palmeras, si, si solamente se van a ver bonitas el día que yo las plante y les tome la foto. ¿Por qué? Pues porque no son endémicas, porque no son originarias, porque no están las condiciones mínimas necesarias para sobrevivir y porque además son muy delicadas, no tienen demasiada tolerancia. Entonces, ¿qué hemos visto en las entradas de los fraccionamientos ahora? Cactus, un montón de piedras rojas de petate, o no sé cómo se llama esa piedra, como grava pero roja, porosa, ¿no? Y plantan unos ahí, unos cactus grandotes, en vez de poner pinos o algo. ¿Por qué? Pues porque las condiciones, este, del biotopo no son adecuadas para poner un pino, para poner otra especie. ¿Mm? Y entonces, pues dice algo que no le tengamos que dar mucho mantenimiento y que sea natural. No, dicen, vamos a elegir una especie eurioica, es decir, una que resista más cierto factor biológico. ¿Qué? Pues es que aquí ni llueve, o si llueve, llueve mucho y después ya no llueve. Pues entonces ponle pues, un cactus, ¿no? Ese tiene un amplio margen de tolerancia. Entonces tenemos que conocer las especies para ver cómo poder buscar este equilibrio y cómo va a ser la afectación para este tipo de cuestiones. La ley de tolerancia de Shelford está basada en los postulados siguientes. Un organismo puede tener un amplio margen de tolerancia para un factor y estrecho para otro, es decir, para unas cosas puede ser muy resistente, por ejemplo, estar sin agua, pero para otros puede ser muy estrecho. El las características químicas del suelo. Pues sí, sí, yo aguanto sin agua, pero este suelo está contaminado, me voy a morir de todas formas. ¿Ok? Por otro lado, el siguiente postulado dice, cuanto mayor sea el margen de tolerancia, tendrá más posibilidades de sobrevivir ante condiciones desfavorables del medio. Eso es lógico. Tercer postulado, si las condiciones de tolerancia para un factor son desfavorables, también se puede reducir el margen de tal tolerancia para otro factor. Hay especies en que sus límites de tolerancia están relacionados. ¿Sí? Es decir, ok, a lo mejor eh, no puedo estar sin agua, pero tampoco puedo estar sin luz solar.
Entonces, o si no tengo tanta agua, pues necesito más luz para poder hacer la fotosíntesis. Entonces, de ese tipo de cuestiones. Otro postulado dice, los organismos se pueden adaptar a las nuevas condiciones ambientales y modificarse los límites de tolerancia. Siguiente postulado, cuando los seres vivos están en periodo de reproducción, suelen tener menos margen de tolerancia, por lo que son más vulnerables, como las tortugas en las playas. Aunque la zona de tolerancia sea más o menos amplia, hay una zona óptima en la que la especie se desarrolla mejor. Ok, se nos va a acabar el bloque, nos queda menos de un minuto. Tomamos un receso de 10 minutos en esta ocasión y nos volvemos a conectar para cerrar la clase. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Les voy a pedir opiniones para que vayan preparándose. ¿Sale? 10 minutitos, nos volvemos a conectar.